Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Nos acompaña nuevamente Einar Tangen, investigador principal del Instituto Taizé en Pekín. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. He añadido otra beca. Ahora soy investigador senior en CIGI, que es un instituto canadiense fundado por alguien que fundó RIM, que fue tu BlackBerry. Todo gira en torno al Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional. Genial. Bueno, lo que quiero discutir contigo son las amenazas de Trump contra los BRICS, porque, como siempre, cuando algo no funciona, tiende a redoblar la apuesta. Ahora bien, reconozco que evidentemente a Estados Unidos le preocupa que el sistema económico internacional ya no funcione en su beneficio en términos de mantener la hegemonía. Pero, en un intento de revertir este declive, esta guerra arancelaria contra el mundo aparentemente no está saliendo bien. Y, como he dicho, la respuesta siempre es redoblar la apuesta. Un caso que obviamente acapara los titulares, pero que también destaca por otros motivos, son los aranceles y las amenazas contra la India. Se suponía que iba a ser un arancel del 25% a la India, pero ahora se ha duplicado al 50%. Supongo que lo que hace que esto sea extraño es que los ataques de Estados Unidos a China y Rusia a lo largo de los años, tanto económicos como en términos de amenazas militares, han acercado a estos dos países. ¿Ves que pueda ocurrir lo mismo con la India? ¿O cómo evalúas este enfrentamiento? Bueno, no, creo que tienes razón. Quiero decir, hablaste de los BRICS. A Trump no le preocupaban tanto los BRICS. Y si miras su primera campaña, era China, China, China. Pero luego, en 2024, empezó a cambiar su discurso. Empezó a hablar de los BRICS y dijo que eran una amenaza para el dólar estadounidense. Ahora, él tenía planes, si era elegido, y lo fue, de devaluar el dólar para que los productos manufacturados en Estados Unidos estuvieran más en línea con los precios internacionales. No creo que funcione hacer una devaluación masiva, quiero decir, literalmente del 40, 50, 60%, para lograr eso. Pero eso estaría en desacuerdo con la idea de mantener el dólar estadounidense como la moneda de comercio mundial. Así que ya sabes, puedes tener una cosa o la otra, pero realmente no puedes tener ambas. Está intentando hacer ambas cosas. Así que, obviamente, los BRICS, en reacción a todas las maniobras que él y otros estaban llevando a cabo, al utilizar SWIFT como arma, el sistema de compensación bancaria, ya sabes, inmediatamente, todo el mundo dijo, mirad, han incautado los activos rusos, quizás seamos los siguientes. Y francamente, el dólar no es tan estable. Hay una deuda enorme. Así que los países están empezando a replegarse, a decir que tenemos que reducir el riesgo respecto a Estados Unidos, no solo en términos de nuestro comercio, como ha demostrado esta guerra comercial, sino también en cuanto a la liquidación de transacciones comerciales. Y esto es una amenaza directa para la economía estadounidense. Trump lo entiende, aunque no parece comprender mucho más sobre economía. Así que, ¿qué tenemos? Avanzamos hasta ahora. De repente, en los últimos meses se habla menos directamente de China y más de los BRICS. Ahora bien, esto es lo interesante. Durante la reunión más reciente de los BRICS que se celebró en Brasil, fueron Brasil e India quienes se mostraron reticentes y dijeron, mirad, no queremos enfrentarnos a Estados Unidos. Dejemos un margen aquí. Tenemos que hacer una declaración sobre los aranceles unilaterales, pero no mencionemos a Estados Unidos. No queremos buscar problemas. Queremos estar en un punto intermedio. No queremos tener que elegir. Y ahora mirad lo que ha pasado. Tanto Brasil como India han sido afectados por estos aranceles del 50%. Sudáfrica todavía está resentida por la humillación que sufrió Ramaphosa cuando visitó la Casa Blanca. Y ya sabes, está muy claro que Trump ve a los BRICS como el problema. Pero hay otra cuestión, y no tiene nada que ver. Y ese es el hecho de que ahora mismo, dentro de Estados Unidos, las redes sociales están ardiendo con el tema de los archivos del caso Epstein, que yo llamo Epgate,
Porque hay tres cosas que le importan a Donald Trump. Le importa su base MAGA y cómo lo perciben. Le importan los mercados, cómo están funcionando. Y le importa su perfil mediático. Ahora mismo, todo eso está por los suelos. Su popularidad está cayendo. Los mercados, obviamente, podemos ver lo que les ha pasado. Y su base MAGA está dividida. Enorme. Aproximadamente la mitad de las personas que solían apoyarle abiertamente en estas cuestiones. Y estamos hablando de, quiero decir, literalmente, Loomer, Bannon. Es decir, estos eran incondicionales. Estas eran las personas que morirían por Donald Trump. Creo que Bannon incluso lo ha dicho. Recibiría una bala por él. Ese tipo de cosas. Y ahora están diciendo, bueno, ¿qué demonios está pasando? Tienes que publicar esos archivos. Y ya sabes qué es. Obviamente no creo que nadie esté confundido o se pregunte si Trump está en esos archivos de Epstein. La pregunta es, ¿hasta qué punto? Menciona dinero, menciona videos, menciona países extranjeros, y si menciona cualquiera de esas cosas, sería absolutamente corrosivo. Sería el fin de su presidencia, tal y como la conocemos. Incluso sin las elecciones de mitad de mandato, habría movimientos para destituirlo, incluso por parte de los suyos, que recuerda, los republicanos en general no le quieren. Ha sido un matón con ellos, igual que con todos los demás. Así que tienes esta situación en la que Donald Trump parece estar acelerando las cosas simplemente porque está pasando por un momento realmente difícil a nivel interno. Y él espera que este tipo de acciones cambien los titulares. El problema es que la gente en las redes sociales, especialmente aquellos a quienes él alimentó con esta teoría de la conspiración, que los demócratas estaban involucrados en la pedofilia y que no publicaron los archivos de Epstein porque temían que todos fueran nombrados. De repente, él avivó esa teoría y ahora está en medio del fuego que él mismo creó. No sabe cómo salir de ahí. Ya hay personas muy cercanas a él que dicen que no hay salida, ¿verdad? Si publicas los archivos, verán tus nombres, verán lo que pasó. Si no los publicas, esto solo seguirá creciendo y se convertirá en una fuerza en tu contra. Y de todas formas empezarás a perder a tu base. Ese es un punto interesante, que la política interna de Estados Unidos probablemente está teniendo una gran influencia en cómo Trump gestiona las relaciones exteriores. De hecho, cuando escuchamos a Trump hablar sobre cómo resolvió la guerra entre Pakistán e India, nadie en la India se tomaría esto en serio, pero parece estar dirigido a una audiencia interna. Así que, de nuevo, en el lenguaje académico, se empezaría a referir a esto como un actor irracional. Es decir, un actor racional debería actuar de acuerdo con el equilibrio de poder o el sistema internacional por sí mismo. Una vez que la política interna comienza a influir en cómo actúas con el resto del mundo, esto normalmente se definiría como un actor irracional. Así que esta es una razón de preocupación, especialmente cuando eres una gran potencia como Estados Unidos. Pero ¿cómo interpretas la retórica hacia la India? Si el objetivo es presionar más a la India para que se desvincule de Rusia, para que acepte y siga las normas comerciales, bueno, no normas, pero para que haga lo que Washington le dice, eso sería una cosa. Pero la burla, el intento de ridiculizar a la India, a su economía, la humillación, esto sería muy contraproducente si el único objetivo fuera convencer a los indios de que Estados Unidos es un socio más importante que Rusia. Dale la espalda a Rusia y nosotros nos ocuparemos de ti. En cambio, parece como si le ofrecieran a la India el estatus de vasallo y que de lo contrario será castigada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es solo una retórica grosera o ya es una práctica habitual? Bueno, quiero decir, cuando Donald Trump se ve acorralado, redobla la apuesta. No sabe hacer otra cosa. Fue enseñado por Roy Cohn, quien fue, y él mismo lo reconoce, su principal mentor en la vida. Roy Cohn fue el abogado desacreditado del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara, que arruinó la vida de muchas personas. Roy Cohn murió desacreditado
inhabilitado y arruinado. Pero le enseñó a Donald Trump que cuando estás contra la pared, debes redoblar la apuesta. No te rindas. Eso es lo más importante. Redobla la apuesta y de alguna manera puedes salir del apuro faroleando. Más o menos como hizo con varias de sus bancarrotas, cuando iba a los bancos y les decía, tenéis que darme $200,000 al mes para mantener mi estilo de vida. Necesito mi jet privado, necesito mi yate, necesito todas estas cosas porque si fracaso, no hay nada. Así que en el pasado, él ha utilizado este tipo de tácticas y le han funcionado. Una cosa que sabes sobre las personas es que si han usado patrones que les han dado éxito, seguirán usándolos, incluso cuando no necesariamente funcionen o no sean aplicables a la situación, que como has señalado, esto es geopolítica. Esto no es el sector inmobiliario de Nueva York, así que echemos un vistazo a la India. Esto es algo nuevo. Quiero decir, Narendra Modi está furioso por el hecho de que cree que Estados Unidos intervino en las elecciones indias donde no obtuvo la mayoría que esperaba. Modi ha estado intentando reformar la India, pasando de un sistema de fuerte gobernanza provincial a un gobierno central fuerte. Observa lo que China es capaz de hacer y dice, mira, necesitamos poder hacer eso. Para lograrlo, necesitaría una supermayoría tanto en la Cámara Baja como en la Alta. Así que, cuando percibe que Estados Unidos interfiere, no está contento. Luego llegamos a Bangladesh. Después de ser humillado en las elecciones, ¿a dónde fue? A Rusia. Sonriendo, abrazando, estrechando la mano de Putin. Eso no hizo feliz a Washington. Estaba jugando una carta. Dice, mira, siempre tengo a mi amigo Rusia si vosotros vais contra mí. ¿Y qué pasó después? De repente hay una revolución de colores en Bangladesh, un país que estaba muy cerca de la India a pesar de ser, ya sabes, musulmán. Siempre había mantenido estos lazos y hasta cierto punto se había mantenido a distancia de Pakistán. Obviamente existen conflictos históricos allí, etc. Bueno, eso no hizo feliz a Modi. Ciertamente no estuvo contento cuando recientemente Donald Trump anunció que iba a hacer un acuerdo energético con Pakistán. ¿Dónde? En Baluchistán. ¿Qué tiene de importante eso? Esa es una zona donde hay muchos insurgentes que han estado involucrados en movimientos anti-Pakistán. Quieren la separación, etc. Estados Unidos se instala allí. Es probable que lleven a su ejército. ¿Crees que la India está realmente contenta con la idea de tener una base militar en sus fronteras? Modi siempre ha sido el hombre fuerte de la India, y eso depende de poder decirle a la gente, la India está sola, somos poderosos, nadie nos dice lo que tenemos que hacer. No ayuda que Donald Trump haya repetido más de 30 veces que resolvió el conflicto entre Pakistán y la India, el más reciente. Y como has señalado, los funcionarios indios han dicho que esto simplemente no es cierto. Por otro lado, los pakistaníes dijeron, oh, vamos a nominarlo para el Premio Nobel de la Paz. Bueno, esto demuestra que Estados Unidos se está moviendo en una dirección diferente a la de la India. Antes, la India iba a ser el freno a la expansión de China. Ahora, de repente, eso se ha dejado de lado. ¿Por qué? Nadie lo tiene particularmente claro. Esto va más allá de ejercer presión económica e imponer aranceles. Así que cuando estos aranceles entran en vigor, la India se indigna absolutamente. Ayer estuve un par de veces en la televisión india y decían, estos tipos son malos. Se suponía que éramos amigos, se suponía que teníamos una relación. Ahora nos tratan como a perros. Entonces, ¿cuál fue el problema en las negociaciones comerciales? Donald Trump dice, tenéis que ceder y abrir todos vuestros mercados a lo que yo quiera, especialmente en agricultura. ¿Por qué es esto importante? Bueno, hay una enorme base de agricultores en la India y ellos controlan quién va a estar en el poder. Si los alejas permitiendo que empresas extranjeras entren y bajen sus precios, estos son agricultores que, ya sabes, tienen muchos hijos, así que las explotaciones se hacen muy pequeñas tras unas cuantas generaciones. Apenas logran sobrevivir.
Hay muchos suicidios porque se endeudan. Llevan vidas terriblemente duras y difíciles. Actualmente reciben subsidios del gobierno indio. Pero si esto llegara a ocurrir, todo cambiaría. Así que es una línea roja absoluta para el BJP y Modi que no van a abrir estos sectores. Pero parece que esto enfureció a Trump. Él dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Te dije lo que tenías que hacer. Se supone que debes hacerlo. Así que, en esencia, él considera a la India como el enfermo de Asia, porque aunque tiene una población enorme, una población fenomenalmente grande, la realidad es que no cuenta con todo el aparato necesario para competir en un mundo desarrollado. Así que la ve como alguien a quien puede manipular. Y lo mismo ocurre con Brasil. Así que va, como siempre hace un matón, a ir tras los más débiles. Intenta manejarlos torna y lera cualquiera puede desafiarlo. Es decir, es triste en lamentar en que actúa. Pero como dije, la situación actual, esto son cifras enormes. Una vez que superas el 25%, Glenn, tú y yo sabemos que ya no hay trato. Es demasiado, ¿verdad? Así que cuando lo llevas al 50%, vale, llévalo al 500%. ¿Qué tal un 5000%? O, como las matemáticas de Donald Trump que dice, voy a reducir los costes farmacéuticos en un 1000%. Siempre intento entender eso. ¿Vas a pagar a la gente para que tome medicación? No lo entiendo. ¿Cómo puedes reducir algo en un 1000%? Es como un esfuerzo del 150%. ¿Qué significa eso? El 100% es todo lo que tienes. Así que este es el tipo de fanfarronería que él suelta. Simplemente significa que no presta atención a los detalles. Quiere crear expectación, hacer que la gente deje de hablar de los problemas que tiene, del hecho de que su guerra comercial se ha desinflado. Gran parte de esto era para ir contra China. China es la única que están dando con pies de plomo. Bueno, creo que podemos llegar a un acuerdo. Denle otros 90 días. Bueno, ya sabes, tic-tac, veremos qué pasa. Así que toda la charla dura no sirvió de nada cuando se trató de alguien que podía plantarle cara. A cualquiera que perciba como más débil, simplemente lo aplastará sin piedad. Y vimos esto con Zelensky. Lo vimos con los líderes africanos que vinieron, y recuerda aquello. Oh, me sorprende que hables tan bien inglés. Bueno, es nuestro idioma nacional. Pero eso no lo sabrías, ¿verdad? De todos modos, esta es una situación en la que tienes a alguien que está realmente desesperado. Y ese es el verdadero peligro aquí, Glenn. Aquí tienes a un tipo, no sabes lo que va a hacer si sigue insistiendo y sus opciones van a ser cada vez menos. Tiene que hacer algo más grande que su último movimiento. ¿Viste el traslado de submarinos nucleares a, entre comillas, posición? No sé qué significa eso. Siempre están en posición. Siempre están cauce del Ártico y siempre están ahí. Moverse a posición no significa nada. Pero hizo eso para intentar que la gente pensara en una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque no quieren que hable de Epstein. Sí, siempre fue mi preocupación. Recuerdo que lo dije incluso durante la campaña. Si él se presenta como este gran negociador, la premisa aquí es que, sí, Estados Unidos está en serios problemas, con lo cual estoy de acuerdo. Pero la razón por la que está en problemas, con la que no estoy de acuerdo, es simplemente que los líderes eran demasiado débiles. Lo regalaron todo. Fueron insensatos. Todo lo que se necesita para volver a poner las piezas en su sitio y restaurar el orden natural de la hegemonía estadounidense sería un líder muy fuerte que sea capaz de plantarse ante el mundo y realmente presionar con fuerza. Esta siempre fue una premisa extraña, porque ¿qué ocurre entonces? Siempre me pregunté qué hace cuando no consigue sus acuerdos, porque entonces lo único que le queda es esta presión máxima. Pero cuando se enfrenta a países que no pueden ceder, como la India, que no puede hacer esto, se convertirán en la nueva Europa, que se inclina ante cualquier cosa que diga Estados Unidos. Ese es un imposible. Extiendo mis disculpas a los indios.
No sé si es más duro para la India o más duro para Europa, pero lo averiguaremos. Últimamente me he vuelto mucho más pesimista cuando los líderes políticos se refieren a Trump como papá. Ceden estos acuerdos comerciales, que ellos mismos admiten que no tienen ningún sentido. Quiero decir, hay una falta de imaginación política. Es decir, si Estados Unidos no puede dominar el mundo, entonces Europa no está segura de cuál sería su papel. Ahora, en la práctica, solo podemos imaginarnos como el socio menor de Estados Unidos. Pero veo lo mismo con Rusia. Mencionaste los submarinos nucleares. La idea de que él puede resolver la guerra en 24 horas, o luego en 100 días. El problema siempre fue que los rusos no pueden ceder en esto. Ven que invadieron Ucrania porque tienen que restaurar la neutralidad de Ucrania. Esto es una cuestión existencial. Y ahora han estado luchando durante 3 años. Estaban ganando la guerra, y ahora Trump les está pidiendo que básicamente se retiren, sin que se requiera un acuerdo político. Simplemente detener la guerra, congelarla, hacer un acuerdo al estilo de Corea, y armar hasta los dientes la parte occidental de Ucrania para que esto se prolongue durante unas cuantas décadas más. Esto no va a suceder, y es muy frustrante ver que él solo insiste en las amenazas, porque Rusia no va a dar marcha atrás en esto. Quieren neutralidad. Si no pueden conseguirla, creo que destruirán Ucrania como alternativa, lo cual es una opción horrible, horrible. Pero mi punto es que él no parece tener otra solución que insistir aún más. Y esto, lo que parece que vemos también en los acuerdos comerciales. Pero sí, quiero preguntar, porque mencionaste que ahora Estados Unidos anda con pies de plomo con China, porque ellos sí respondieron. Y una de las razones por las que China puede hacer esto es que redujo su dependencia de Estados Unidos. Y esa es la gran ironía, que Trump solo puede intimidar a los países que aún dependen significativamente del mercado estadounidense y que están interesados en seguir creciendo en él. Por eso los europeos están tan expuestos a las presiones, porque para ellos Estados Unidos es la única opción real. Pero ese es el propósito de los BRICS, ¿no? Diversificar, no depender en exceso de Estados Unidos. Bueno, quiero decir, ese es un punto excelente. Y ya sabes, lo que diría al respecto es que recordemos que Brasil e India fueron quienes intentaron decir, oye, mira, no, como dije antes, no nombres a Estados Unidos, no entres en conflicto con ellos. Vamos, dejemos las cosas como están. Podemos encontrar algo intermedio, manteniéndonos un poco no alineados. Creo que si los juntas ahora mismo, a Lula y Modi, el tono de la conversación cambia drásticamente. En definitiva están buscando alternativas. Lo que digo es que si el colectivo BRICS se une y dice basta ya, somos el 40% del PIB mundial, eso es más del doble que Estados Unidos. Estamos en una situación en la que tenemos la mayoría de la población, la manufactura, los recursos y la tierra. Es hora de acabar con las tonterías. Los 10 países se unen, invitan a otros países y dicen, ahora vamos a decirle a Estados Unidos que vamos a poner aranceles no solo a sus bienes de exportación. Recuerden, Estados Unidos es el segundo mayor exportador, sino que también vamos a poner aranceles a sus servicios. Esto tendría un impacto enorme, y si lo hacen y se mantienen firmes, Trump no tendría más remedio que echarse atrás. Y lo digo porque sería abrumador. Yo diría, mirad, no lo vamos a aceptar. Cualquier cosa que entre aquí, si su gente viene y quiere vender algo, mire, vamos a imponer aranceles recíprocos. Todo lo que ustedes impongan se les aplicará a ellos. La economía estadounidense ya está sufriendo porque Donald Trump está negociando con otros países sobre cuánto van a pagar los consumidores estadounidenses. Quiero decir, ¿a alguien le parece eso un poco extraño? Es decir, sí, está quitando dinero a los estadounidenses. Lo saca de un bolsillo y dice, bueno, te devolveré un poco.
Pero eso no está ayudando a la mayoría de los estadounidenses que por su enfado y decepción con el sistema político estadounidense, votaron por él porque pensaban que de alguna manera era el elegido de Dios, aunque imperfecto, para cambiar América y hacerla grande de nuevo. Les encanta cómo suena eso. Piensan que podemos volver a una época en la que era fácil ganar dinero, había mucho circulando y éramos respetados y todo eso. Pero este no es el camino. Lula ha convocado una reunión de emergencia de los BRICS. Creo que podríamos ver alguna acción por su parte. La gente ha abandonado la idea de que Trump se tranquilizará. Solo está buscando algo. Podemos dárselo, esperarle durante 3 años y medio y acabar con esto. Todos están preocupados por el daño que está causando. Quiero decir, ahora mismo, si miras la inversión en todo el mundo, está cayendo en picado. Nadie está dispuesto a invertir. ¿Dónde inviertes? ¿En qué inviertes? Si Estados Unidos está desarrollando capacidad industrial en el país, cosa que no está ocurriendo, pero si lo hicieran, ¿debería invertir allí? ¿O qué pasa dentro de 3 años y medio cuando llegue otra persona y decida darle la vuelta a todo y diga, no, todo eso que hizo Trump lo vamos a eliminar, vamos a tomar otro rumbo? A las empresas no les gusta eso. Les gusta la certeza, o al menos la previsibilidad. Les gustan los socios fiables, a los países también, a las personas también. Y Trump está demostrando que Estados Unidos es un estado rebelde, poco fiable, sin remordimientos, y que solo busca su propio beneficio, y que al resto del mundo lo que le den en todos los demás aspectos. Esto es algo extraño. Quiero decir, esa es una de las debilidades, creo, en cuanto a su capacidad para transferir sus habilidades del mercado inmobiliario y, supongo, de la telerrealidad a la política y la economía. Porque en política y economía, la confianza y la previsibilidad son de importancia fundamental. Realmente no se puede prescindir de ellas. Pero él parece haber declarado muy abiertamente que lo que le convierte en un gran negociador es su capacidad para ser impredecible. Así que, ambigüedad estratégica, máxima presión, algunas amenazas, luego relajarse. Un día amenaza con aranceles del 50%, al día siguiente dice lo maravilloso que es todo y cuánto quiere a la gente. Quiero decir, esto es muy... Si al menos fuera claro en su enfoque beligerante, entonces habría cierta previsibilidad. Pero es precisamente eso, no hay respect. En cuanto a la India, sin embargo, la capacidad de mantenerlos a distancia es bastante notable. En un podcast reciente, me referí a la India y Brasil como los eslabones más débiles de los BRICS. Vi algunos comentarios molestos después, como, tienen buenas economías, bla bla bla. Y creo que se malinterpretó. Mi punto era que siempre que se trata de una mayor integración económica y de desarrollar más a los BRICS, suelen ser Brasil e India quienes pisan el freno, como decías. Así que, cuando estoy en una conferencia y hablo con algunos embajadores o líderes militares indios, siempre señalan que, por ejemplo, la India nunca podría unirse a una moneda común, o que hay muchas limitaciones. Entonces, ¿hasta dónde estarán dispuestos a avanzar en el camino de la integración de los BRICS? Y sencillamente, la razón es que esto se remonta a la posición de la India como potencia no alineada. Si se la percibiera como adoptando una postura antiestadounidense, entonces quedaría descartado. Esto no es algo que harían. Se niegan a elegir una gran potencia sobre otra. Este es de nuevo el sentido de ser no alineado. Pero parece que Estados Unidos está tomando esa decisión por ellos. De nuevo, siempre es absurdo imponer un ultimátum a un país si no va a elegir lo que tú quieres que elija. Pero, ¿por qué es BRICS una amenaza tan grande para Estados Unidos? Porque Trump dijo que pondría aranceles altos a España porque está en BRICS, pero España no está en BRICS. Esto plantea la pregunta, ¿por qué? ¿Cuánto entiende realmente sobre BRICS, dado que lo ve como una amenaza tan inmensa? ¿O cuál es la amenaza de BRICS?
Bueno, ahora hay preguntas sobre ciertas cosas. Quiero decir, él ha mentido en el pasado. Se ha demostrado que no dice la verdad, pero últimamente parece que está empeorando cada vez más. Siempre que le hacen una pregunta difícil, responde, no sé nada de eso. Bueno, este es el mismo tipo que se presentó diciendo, soy el más inteligente, tengo la mejor memoria, tengo las mejores habilidades de negociación, soy el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, ¿verdad? Nunca olvido nada, sé todo lo que está pasando, nada ocurre sin mi aprobación. Así que ya sabes, el hombre que está al mando ahora se ha reducido a quedarse sentado diciendo, oh, no lo sé, quizá alguien hizo algo, no lo sé, lo que sea, lo que haya pasado. Sí, quiero decir, podríamos hablar mucho tiempo sobre sus debilidades. La cuestión ahora, sin embargo, es qué ocurre cuando atacan a dos miembros que dijeron, no convirtamos a los BRICS en una entidad política tomando partido, mantengámoslos solo en el ámbito comercial. Y ahora los ha atacado, los ha destrozado. Me refiero a la India, pero ¿te lo puedes imaginar? Trump dice, voy a ponerles aranceles del 50%. ¿Por qué? Porque su amigo, que fue acusado de intentar subvertir el proceso electoral, está en la cárcel y quiere que lo liberen. Quiero decir, ¿hay un intento más descarado de interferir en la política interna de un país? Imagina si fuera al revés. Si alguien dijera eso sobre Biden o cualquier otro, o incluso sobre Trump, Estados Unidos se volvería loco. Así que realmente está creando divisiones muy marcadas que no se pueden permitir. Quiero decir, Lula no va a liberar a Bolsonaro. Ni siquiera tiene el poder para hacerlo. Supongo que podría intentar indultarlo, pero ya sabes, es lo mismo que con los agricultores indios. Son propuestas inviables, son líneas rojas que no se pueden cruzar. Así que creo que Donald Trump está haciendo exactamente lo contrario de lo que pretendía. Su idea era intentar romper los BRICS. Dijo, oh, los BRICS no son nada. Hace solo unos meses, oh, no es nada. Nadie les presta atención. Puedo deshacerlos cuando quiera. Ahora, en lugar de romperlos, los ha consolidado, y será muy interesante ver qué ocurre en esa reunión. Obviamente, Rusia presionaba por una postura más progresista. China estaba en una posición intermedia, pero dijeron, ya sabes, tenemos que plantarnos. Y si nos levantamos juntos, mirad lo que hemos conseguido como un solo país enfrentándonos a Estados Unidos. Ahora bien, no lo dijeron explícitamente, pero está claro. Si China puede plantarle cara a Estados Unidos y luego se le unen los otros países más poblados, las principales potencias intermedias, Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad. Si se sientan en una mesa de negociación con esos 10 miembros, están en inferioridad numérica y de fuerza. No tienen las cartas, como le gusta decir a Donald Trump. Y él estaría en una posición muy difícil. Literalmente, habría transformado a Sills Mills de la nación más poderosa a una nación que ni siquiera está entre iguales. Porque si tienen éxito, los BRICS podrían empezar a presionar a Estados Unidos en varios temas, diciendo, ahora entendemos que no tienes el poder. Colectivamente nosotros sí lo tenemos. Y eso sería extremadamente peligroso para su carrera política, para su legado. Estas son las cosas que le importan ahora. Así que sí, definitivamente tiene miedo de lo que le haría al dólar, de lo que supone para el equilibrio comercial y de poder. Y curiosamente, si los BRICS logran esto, no tengo ninguna duda de que Europa correría hacia ellos, porque sería el único paso seguro que les quedaría. Aferrarse a Estados Unidos no va a funcionar. Y si ven que Estados Unidos está debilitado, buscarán a otro líder fuerte o a otro grupo fuerte que intervenga. Imagina que la UE diga, sí, es hora de que nos unamos a los BRICS, o México, o Canadá. Todas estas son posibilidades ahora, porque Donald Trump ha alienado a todo el mundo. Y si ven una oportunidad uniéndose, literalmente provocará el declive de Estados Unidos en términos de su hegemonía.
El peligro, sin embargo, es la carta militar. ¿Qué pasa si Donald Trump se vuelve tan desesperado que decide embarcarse en algún tipo de aventura militar para intentar unificar a la población estadounidense, justificar sus propias acciones y porque no tiene otras opciones? Esto es lo que me quita el sueño. Sí, la opción militar es, de nuevo, algo que él inició, no solo en Oriente Medio y también con Irán, sino ahora con esta nueva retórica sobre armas nucleares y sus pequeños enfrentamientos con Dmitry Medvedev. Es bastante preocupante, pero este es siempre el problema. Cuando la guerra económica no funciona, siempre existe la opción de escalar hacia lo militar. Sin embargo, parece que muchas de las amenazas de Trump eran, supongo, el arte de aprovechar lo más fácil. Es decir, en sus propias palabras, dijo, advertí a todos estos países y ahora están haciendo cola para besarme el culo y firmar cualquier acuerdo que les pongamos delante. Esto era un poco, sí, por supuesto, no era cierto, pero sigue siendo interesante porque revela parte de su escenario ideal, cómo se suponía que debía desarrollarse todo esto. Y como has dicho, a menudo es un farol, porque cuando tienes países como China, que tienen sus cadenas de suministro en orden, y saben que Estados Unidos depende más de ellos que al revés, siempre pueden apretar las tuercas. Por ejemplo, con los minerales de tierras raras, Estados Unidos tendría que frenar su crecimiento económico. Eso es coacción. Sin embargo, lo preocupante también es cómo se utilizan los aranceles, porque los aranceles siempre se han utilizado. Es decir, si el país A quiere dar alguna ventaja competitiva a su propia agricultura, el país B querrá tener una ventaja competitiva a nivel nacional para su propia industria automovilística. Así que cada uno tiene su propia industria estratégica, que es importante por diferentes razones. Y te sientas con el país, haces un acuerdo comercial en el que reconoces dónde intervienes en el mercado. Y esto es normal, pero no solo es unilateral, y se impone mediante amenazas en lugar de negociaciones. Es toda la idea de la reindustrialización. Él ha ido mucho más allá de eso. Ahora es, ya sabes, no salgas de los BRICS o tendrás aranceles, dicen. Retira los cargos contra el presidente Bolsonaro o tendrás aranceles. Rusia debe aceptar un alto el fuego sin un acuerdo político, o, de lo contrario, tendrás aranceles. Ahora esto es el martillo para golpear a los países en la cabeza, como extorsión política, o con los europeos, aceptar de hecho una subordinación total. Así no es como se supone que deben funcionar los aranceles. Supongo que eso me lleva a mi última pregunta, que es, ¿cuán sostenible es esto? Porque si solo fuera un arancel absurdo, Estados Unidos quizá podría absorber el coste. Pero parece que esto expone problemas más profundos, no solo en la economía estadounidense, sino en todo Occidente. Y ahora, en Estados Unidos, ves que las acciones bajan, el dólar baja, los bonos bajan. Está ocurriendo todo al mismo tiempo, lo cual es bastante inusual. Normalmente, si huyes de las acciones, lo pones en el dólar, por ejemplo. Pero ahora todo está bajando. Me preguntaba cómo interpretas los acontecimientos económicos dentro de Estados Unidos hoy en día. Obviamente es un desastre económico. Fui banquero de inversiones y trabajé tanto con bonos como en la estructuración de grandes acuerdos que implicaban asociaciones público-privadas, así que conozco bien ese ámbito. Quiero decir, cuando ocurre algo así, es como cuando la marea de repente se retira, se va mar adentro, mucho más allá de lo que normalmente ves. Es una señal de advertencia. Significa que se avecina un tsunami. Y esto es algo que Trump no ve. Él piensa que puede salir del paso con faroles. Pero hay problemas subyacentes. No se trata solo de lo que hace Trump o del daño que ha causado. Hay que empezar a mirar alrededor del mundo. Por ejemplo, tienes el TPP. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, mirad, vamos a unirnos y entre nosotros vamos a abordar este tema de las reservas, los aranceles y cosas por el estilo.
Tienes el RCEP regional, que permite a los países, alrededor de un 5% son países en desarrollo, y ellos lo necesitan. China lo hizo, India lo hace, todos los países en desarrollo lo hacen, porque no quieren que sus industrias locales se vean sobrepasadas por los países y empresas desarrollados. No quieren depender de IBM. Así que desarrollan estas cosas, y es importante, pero lo hacen a través de estos grupos comerciales naturales. Estados Unidos tuvo la oportunidad de formar parte del TPP. Lo diseñaron de manera que protegían todas las industrias e intereses que querían, desde el tabaco hasta la industria farmacéutica. Pero luego se retiraron bajo el mandato de Donald Trump. ¿Por qué? No hay una razón clara, salvo que él quería dejar claro que es mejor negociador que cualquier otro. Y ese es todo el lado negativo. Veamos el otro lado. En los primeros 6 meses de este año, China alcanzó una inversión récord en la iniciativa de la Franja y la Ruta, $225,000 millones, literalmente duplicando muchas de las inversiones que han hecho en energía verde, infraestructuras, empresas. Así que por un lado, tienes a Estados Unidos levantando estas barreras arancelarias absurdas que van a afectar muy duramente a los estadounidenses, provocando que pierdan las elecciones de mitad de mandato y causando un enorme sufrimiento, especialmente a las personas pobres. Y luego, por otro lado, tienes a China diciendo, miren, nos importa la pobreza y hemos erradicado la pobreza extrema. Llevamos 12 años trabajando en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hemos invertido más de $1 billón. Este año estamos redoblando nuestra inversión. Lo tenemos difícil en China. Es cierto. Quiero decir, hay mucha gente que lo está pasando mal en China, especialmente las pequeñas y medianas empresas, debido a la incertidumbre de lo que ha ocurrido. Si fabrico adornos de Navidad, no tengo ni idea de lo que va a pasar con respecto a los aranceles. O si la gente simplemente dirá, no voy a comprar ningún adorno de Navidad este año. O simplemente dirán, mira, los compraré en otro sitio, como si la fábrica de adornos de Navidad pudiera trasladarse a otro lugar en un par de meses. Así que por un lado, tienes un desarrollo diferente. Y esto es realmente lo que creo que están observando los países BRICS y otros. Están diciendo, vamos, echemos un vistazo a esto. Hay una forma mejor de hacerlo. Hay una manera en la que podemos cooperar basándonos en principios de no alineamiento, donde lo importante es la seguridad. Cada país necesita estar seguro, y esto se aplica especialmente a Rusia en este momento, pero también a otros países. No quieren tener misiles en su puerta. Sorpresa, sorpresa. Habían prometido que eso nunca ocurriría. Howard Baker está documentado, y esa promesa se rompió. Así que se necesita seguridad, se necesita un camino hacia el desarrollo. Quieres ayudar a tu gente. No puedes mantenerte en el poder a menos que puedas hacer algo por tu pueblo. Y ese es el propósito del gobierno, mantener el orden, ofrecer una sociedad segura, ¿verdad? Y luego crear oportunidades. Y lo último es el respeto a la soberanía, por las culturas, por los países que han sido creados en su mayoría por naciones coloniales, que deliberadamente dividieron los países para poner a una minoría al mando de una mayoría, de modo que dependieran de las potencias coloniales, incluso después de que éstas se marcharan. Así que gran parte del daño que vemos hoy, en cuanto a países que están sufriendo, se remonta a estas raíces coloniales. Pero la situación es la que es ahora. Ahora tenemos que averiguar cómo podemos aceptarnos unos a otros, tanto dentro de los países como entre ellos. Creo que China tiene un modelo mucho mejor y más atractivo que el que ofrece Donald Trump con sus aranceles de extracción unilateral, su, como lo has llamado, instrumento contundente de consigo lo que quiero cuando quiero. Es literalmente como un niño de 11 años en el patio del colegio insistiendo en que quiere la pelota y más vale que se la des o te romperá la nariz. Esto no es sostenible. No está ayudando a Estados Unidos. No está ayudando.
Sí, la ironía aquí es que en esta guerra comercial con China, ni siquiera los chinos quieren ver esto. Quiero decir, sería beneficioso para todos. Eso sería devastador para ellos y para la economía mundial. Llevaría años recuperarse de eso. Así que ya sabes, este es el problema. China está siendo atacada por un país y tiene que ser la parte madura en la sala y de alguna manera guiar la situación para alejarla de este precipicio al que parece querer lanzarse. Quiero decir, ¿te lo imaginas? Tu enemigo te está atacando y tienes que decir, bueno, esto tiene consecuencias y tenemos que pensar a largo plazo. Se necesita mucha previsión para hacer eso. Y con suerte, como he dicho, los BRICS reconocerán que no quieren que Estados Unidos caiga por un precipicio, pero tampoco quieren que actúe como un niño mimado, exigiendo que todos le den caramelos. Tiene que haber un equilibrio entre esas dos cosas. Estados Unidos es una gran potencia, es una gran economía, no va a desaparecer pronto. Podría verse perjudicado. Tiene recursos, tiene tierras, tiene gente, y va a seguir ahí. No va a desaparecer entre Canadá y México. Seguirá estando ahí. Así que hay que encontrar una forma de lidiar con ello. Pero tiene que haber un cambio de actitud en Washington. Alejarse de ese excepcionalismo estadounidense. La idea de que todo lo que hacemos está bien, sin importar a quién matemos, mutilamos o si apoyamos un genocidio en Israel. Esos tiempos tienen que terminar. Pero la única manera de lograrlo, y Estados Unidos tiene una larga historia de esto, lamentablemente es a través de una crisis. Así que si los BRICS pueden provocar una crisis razonable y una solución para Estados Unidos, creo que esa es realmente la única forma de resolverlo. La pregunta ¿es Donald Trump la persona capaz de reconocer esto y aceptarlo? Bueno, el dilema para China siempre parece ser que Estados Unidos está renunciando a la confianza y la previsibilidad con el mundo. ¿Sabes? Este era uno de los mayores recursos de América, que el mundo podía confiar en ella. Y a medida que Estados Unidos se deshace de todo esto, China casi tiene que quedarse al margen y ofrecer confianza y fiabilidad para ganarse estos mercados. Supongo que el dilema para los chinos, sin embargo, es que mientras Estados Unidos utiliza la dependencia económica como arma, la fortaleza de China es precisamente su previsibilidad. Pero por otro lado, en algún momento también tiene que responder, como hizo con los minerales de tierras raras. Tienen su respuesta preparada. Hace 4 o 5 meses, ya lo mencioné antes, tenían un libro blanco con 5 puntos. Uno de ellos trataba sobre el acuerdo de la fase 1, en el que China se comprometió a comprar miles de millones de dólares en energía y productos agrícolas a Estados Unidos, y por qué fracasó. Principalmente tuvo que ver con la COVID y cosas por el estilo. Pero no hablas de, si tienes 5 puntos en tu principal libro blanco, lo último que quieres hacer es hablar de un fracaso, a menos que haya algún motivo detrás. Así que interpreté eso claramente como que están pensando en una fase 2. Es transaccional. Donald Trump puede declarar la victoria, esto es lo que siempre pretendía. Pero desde el punto de vista de Pekín, es transaccional. Si él rompe el acuerdo, el dinero se detiene. Ellos no compran nada. Así que, de alguna manera, esto mantiene a Donald Trump atado a la realidad de que si rompe el acuerdo, se lo arruina a sí mismo y a otras industrias. Pero el problema es que creo que Pekín vio esto y dijo, tenemos 3 años y medio de este tipo. Deberíamos apresurarnos a cerrar un acuerdo, porque sabemos con certeza que en el momento en que se seque la tinta de ese acuerdo, volverá con otro problema, diciendo que eso no está cubierto por el acuerdo. No podéis venderles esto. Vamos a intentar que otros países dejen de comerciar con vosotros, y cosas por el estilo. Vemos esto. Quiero decir, se ve claramente con Rusia ahora mismo. Al mismo tiempo, se están reuniendo y supuestamente avanzando. En estos grandes temas, están atacando a la India por comprar petróleo ruso. Bueno, lo diré de esta manera.
Si la India no hubiera comprado ese petróleo, el mundo estaría en crisis porque los precios del petróleo se habrían disparado enormemente. Y todo esto fue con el consentimiento de Estados Unidos y Europa, porque se dieron cuenta de que no podían desvincularse de él. En realidad, fue con el gas donde destruyeron los oleoductos. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, estoy seguro de que nunca sabremos exactamente quién destruyó esos oleoductos. De lo que sí estoy seguro es de que no fue un grupo de tipos en una lancha colocando las toneladas de explosivos necesarias para volar eso. Eso es un poco flojo y poco convincente. No resiste la prueba de la veracidad. Pero al final del día, quiero decir, ya sabes, la cantidad de petróleo que hay ahí fuera es una cuestión de oferta y demanda. Si eliminas una gran parte de la oferta, los precios en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, se dispararían y seguirían disparados, porque para añadir esa capacidad adicional, Rusia es uno de los principales productores de petróleo y gas, harían falta años, muchos años para lograrlo. Mientras tanto, todos sufrirían. Así que India estaba desempeñando un papel en ese momento para de alguna manera fingir que ponemos sanciones a Rusia, vamos a limitar sus ingresos. Pero por otro lado, no podemos soportar el tipo de subidas de precios que se producirían si realmente pusiéramos un cordón alrededor de Rusia. Bueno, sobre el tema de Nord Stream, hay un vídeo de Tucker Carlson entrevistando al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el que están sentados diciendo, bueno, ¿qué destruyó Nord Stream? Quizá fue un barco pesquero noruego, y se echan a reír. Ya sabes, tan abiertamente como se puede, prácticamente burlándose de los europeos, como diciendo, sí, destruisteis su infraestructura energética. Pero bueno, ¿y qué? Es solo una broma, ¿no? A Chefmaster Biden, si hay una guerra, destruiremos Nord Stream 2. Y de su dadra, por pura coincidencia, estoy seguro. Pero creo que esta es la lección para países como la India, porque, como has dicho, los estadounidenses volverán si haces lo que te dicen. No es como si, vale, nos desconectamos de la energía rusa, asumimos el enorme castigo económico, aceptamos cortar la relación con un socio históricamente fiable. Pero al menos esto sería el mal menor. Pero saben que cuanto más dependiente te vuelves, si te desconectas de los rusos, te harás más dependiente de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tendrá una posición aún más fuerte en la siguiente ronda, cuando vengan y digan, bueno, tampoco puedes comerciar realmente con los iraníes y los chinos. Y de repente acabas en esta interdependencia asimétrica y desfavorable con Estados Unidos, donde entonces Estados Unidos puede dictar los términos comerciales, extraer concesiones políticas, y en algún momento serás un vasallo. De nuevo, no es por criticar a los europeos, pero sí, esto es lo que le pasó a Europa, y fue en esa dirección. Era bastante predecible cómo iba a terminar esto. Y el conflicto reciente entre Pakistán e India lo puso de manifiesto. Aquí tenías a Pakistán dependiendo de proveedores del sur global, Turquía, China, etc., para defenderse. Y luego tenías a la India dependiendo de quiénes, de las mismas potencias coloniales que la llevaron del 24% del PIB mundial antes de la llegada de los británicos al 4% cuando los británicos se marcharon. Dependen de ellos para sus armas y armamento, cada vez más de Estados Unidos. Quiero decir, la cantidad de armas que recibían de Rusia solía ser mucho mayor, superando el 70%. Esta vez es la mitad de esa cantidad. Así que parece que, creo que estaban diciendo algo así como, bueno, podemos jugar en ambos bandos y podemos depender de Occidente. Pero esto creo es una llamada de atención. Y habiendo visto los canales de televisión indios, que están bastante alineados con el gobierno, ya sabes a lo que me refiero, son muy tajantes. Sus tertulianos dicen, no podemos confiar en esta gente. Nos han humillado. Insisten en condiciones que no podemos aceptar. Quizá el petróleo, pero no los agricultores. Es decir, si metes a los agricultores en la ecuación, significa que planeas perder las próximas elecciones. Y eso no es algo a lo que Modi vaya a renunciar.
Además, está la humillación personal de que Trump siga diciendo que él lo resolvió todo. Eso le irrita a Modi cada vez que lo dice, como habrás notado. Cada vez que Trump lo dice, el Ministerio de Exteriores indio emite un comunicado negándolo. Bueno, también pensaron que comprar aviones de combate estadounidenses les ganaría el favor de Trump y los pondría en el lado bueno de Washington. Pero de nuevo, mi punto es, si muestra cualquier edición de Trump, literalmente fue. Sí. Bueno, de nuevo, esto se percibe como una debilidad y podría ser explotado. Así que creo que la lección es seguir el camino de la India, es decir, asegurar tus cadenas de suministro y reducir tu vulnerabilidad diversificando, y plantar cara cuando alguien te imponga ultimátums y amenazas. Y creo que esta es la dirección, plantar cara juntos. No creas que puedes hacerlo solo. Tiene que ser un BRICS unido, o al menos 9/10 partes de ellos uniéndose y diciendo, esta es nuestra posición. Sería mejor si fuera un organismo guiado por el consenso, así. Si dicen, ya basta, tenemos que ser los adultos en la sala para Estados Unidos. Y si quieren destruir su economía, son libres de hacerlo. Pero no vamos a dejarnos intimidar más. Ahí lo tienes. Trump se convirtió inadvertidamente en el principal promotor de los BRICS y de su función principal de diversificar la economía. Así que, Einar Tangen, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre espero con interés hablar contigo. Así que gracias de nuevo.